Esto quiere decir que yo lo que voy a tener que hacer es analizar, dividir el año primero en 2 semestres, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, ese va a ser mi primer semestre, y el segundo semestre va a ser desde el 1 de julio al 31 de diciembre, ¿sí? Ahora me voy a posicionar en el primer semestre, me voy a fijar cuáles fueron las remuneraciones mes a mes, la remuneración de enero, la de febrero, la de marzo, la de abril, la de mayo y la de junio. Obviamente estoy hablando siempre de remuneraciones brutas, y una vez que yo obtengo la mayor, esa va a ser mi base de cálculo para el sueldo anual complementario, ¿sí? Y lo que aclara la ley es que la mejor remuneración devengada por todo concepto. Esto quiere decir que si yo habitualmente cobro 50.000 pesos por mes y un mes por X motivo, porque me pagaron una gratificación, porque me dieron un premio extraordinario o por el motivo que sea, yo cobré 100.000 pesos y después volví a cobrar 50.000 como cobraba habitualmente, esa mejor remuneración es devengada por todo concepto, entonces va a ser la mejor remuneración que yo tome para calcular el SAC, ¿sí? El SAC entonces es en base a la mejor remuneración, cualquiera sea el motivo por el cual yo tuve esa mejor remuneración, ¿sí? Porque no me dice mejor remuneración habitual, me dice la mejor remuneración devengada por todo concepto. ¿Se entiende esa explicación? Que es la base más importante del sueldo anual complementario, ¿sí? Aguárdame un segundo. Sí, Gonzalo. Sí, una consulta. ¿En eso pues se incluyen las horas extras, por ejemplo, o lo que es vacaciones también? Claro, se incluye horas extras, se incluye vacaciones, se incluye feriados, gratificaciones, cualquiera sea el motivo, ¿sí? Ustedes, obviamente, si no tienen un sistema informático que ya les tire en base a un pantallazo que haga del sistema cuál es la mejor remuneración, van a tener que calcularlo ustedes mes a mes, ¿sí? Y van a sumar el sueldo bruto de enero, me dio tanto, el sueldo bruto de febrero fue tanto, el sueldo bruto de marzo, incluyendo lo que haya hecho en cada mes, ¿sí? Vacaciones quizás se fue en enero, horas extras que hizo en febrero, feriados y horas extras que hizo en marzo, y cuando tengan las 6 mejores remuneraciones, van a calcular, de esas van a elegir la mayor, ¿sí? Gracias. De nada. Acá el tema se da con la segunda cuota del SAC, ¿sí? Porque si yo lo pago el 18, no voy a saber exactamente cuál es la mejor remuneración de diciembre, ¿sí? Porque si es una persona que cobra un sueldo fijo todos los meses, no voy a tener problema. Pero si es una persona que cobra remuneraciones variables o que quizás habitualmente haga horas extras o trabaje feriados, no voy a saber cuál es al 18 de diciembre, que es el momento en el que tengo que pagar el SAC, cuál va a ser su mejor remuneración o si la de diciembre puede llegar a ser la mejor remuneración del segundo semestre. Entonces, lo que dice la ley es que hay que hacer una estimación, ¿sí? Si esta no coincide con el salario efectivamente devengado, lo que tengo que hacer es recalcular el SAC y esa diferencia se la voy a abonar con el sueldo de diciembre. Esto quiere decir que yo me fijé la mejor remuneración de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre y de esas elijo la mejor, porque la de diciembre, si tiene remuneraciones variables, no la voy a poder calcular. Si tiene remuneraciones fijas, sí voy a estimar que cobra lo mismo que en los demás meses, ¿sí? O si ya tengo un aumento pactado que sé que va a venir en diciembre, lo voy a considerar. Ahora, si yo no tengo con certeza cuál es el valor de diciembre, yo la voy a calcular en base a la mejor remuneración de julio a noviembre, supongamos. Y en base a eso voy a calcular el SAC y lo voy a pagar el 18 de diciembre. Después, cuando llegue a fin de año, el 31 de diciembre, lo voy a volver a calcular porque voy a volver a analizar si en diciembre fue mejor la remuneración. Y si en diciembre fue mayor la remuneración que la que yo usé para calcular el SAC, lo voy a recalcular y esa diferencia que me dé de aguinaldo bien calculado, se la voy a pagar como complemento SAC en el recibo de sueldo de diciembre, ¿sí? Es un ajuste que yo hago porque precisamente por este desfasaje en fechas con respecto al pago del aguinaldo, ¿sí? Yo la voy a recalcular, supongamos que a mí esta persona cobraba 25.000 pesos, el aguinaldo, 50.000 pesos, el aguinaldo me va a dar 25.000 pesos, ¿sí? La mitad. Y yo le voy a pagar eso. Pero si resulta que termina diciembre y él en diciembre cobró 60.000, ¿sí? El SAC hubiera sido de 30.000, la mitad.
Entonces, lo que voy a hacer, si yo ya le pagué 25.000 y debería haberle pagado 30, junto con las remuneraciones de diciembre, yo voy a poner ajuste SAC, complemento SAC, la leyenda que ustedes quieran, relacionado, ¿sí? Y voy a poner los 5.000 pesos de diferencia. ¿Se entendió eso? Puntualmente solo en la segunda cuota del aguinaldo, que es diciembre. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Buenísimo. Y después acá nos establece la ley cómo se calcula, ¿sí? ¿Qué es lo que les decía recién? Obtengo la mejor remuneración bruta, siempre bruto, para todo lo que es cálculo en laboral se utilizan remuneraciones brutas. Entonces, obtengo la mejor remuneración bruta del semestre, analizando los meses de enero a junio como primer semestre y de julio a diciembre como segundo semestre. Entonces, el SAC es la mayor remuneración bruta del semestre, ¿sí? Elijo de los 6 meses el mayor, y acá lo hago dividido 360 por la cantidad de días trabajados en el semestre. ¿Por qué lo hago dividido 360 por la cantidad de días? Fíjense, la ley dice, yo acá les hice un ejemplito para que ustedes lo vean. La ley me dice que yo elijo la mejor remuneración, ¿sí? Estoy pagando, supongamos, en junio del 2021. Trabajó todo el semestre completo. Entonces la ley me dice que el SAC es la 12ª parte del total de las remuneraciones, dice la ley, pero que en realidad para el cálculo, voy a volver acá, dice que tenemos que el importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los 2 semestres que culminan en junio y diciembre. ¿Sí? Eso es lo que vimos recién acá, el 50%, ¿sí? Entonces, en números, supongamos que yo tengo esta mejor remuneración de 50.000, el 50% es lo mismo que hacer 50.000 dividido 2, ¿sí? Me da 25.000. O hacer 50.000 por 0,50, el 50%, me da 25.000. La manera que vamos a usar, obviamente estas dos es lo mismo matemáticamente, pero la manera que vamos a usar siempre es en base a días o a meses, ¿sí? Obviamente todo el año es de 360 días, el semestre es de 180 porque cada mes es de 30 días, ¿sí? Mes, 30 días, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es 50.000 dividido 360, que es todo el año, por 180, que es medio año, que obviamente si ustedes simplifican, esto le da dividido 2, ¿sí? O sea, la mitad, por eso les da 25.000, o lo pueden llevar a meses, dividido 12 por 6, ¿sí? Que obviamente, fíjense, en todos los casos les da lo mismo, es la mitad de 50.000. ¿Por qué lo hacemos de esta manera y no de esta? Porque si ustedes tienen un semestre completo, no hay problema. Ustedes van a saber que es dividido 2 o por el 50%. Pero si ustedes no tienen un semestre completo, ahí se les va a complicar porque no pueden hacer dividido 2, ¿sí? Entonces, si se acostumbran a hacerlo de esta manera, no van a tener problemas. Por ejemplo, si esta persona entró el 1 de enero, yo no tengo duda, 50.000 dividido 2, porque trabajó todo el semestre completo. Pero ahora, si entró el 1 de mayo, yo no le puedo pagar 25.000 pesos de aguinaldo porque le estaría regalando un montón de meses que no trabajó, ¿sí? Si entró el 1 de mayo, trabajó todo el mes de mayo y todo el mes de junio. Trabajó solo 2 meses, con lo cual yo no puedo pagarle la mitad. De esos 2 meses voy a elegir la mejor remuneración, que en este caso sigue siendo 50.000. Lo que tengo que hacer es dividido por 12 para sacar la 12ª parte, ¿sí? Y multiplicarlo por 2 meses, porque solo trabajó 2 meses de este semestre, ¿sí? Trabajó solo mayo y junio. Ya cuando le calcule el de diciembre, sí voy a hacer dividido 2 porque va a seguir trabajando. Si no lo he hecho, se va antes. Pero en este caso no es un SAC completo, es un SAC proporcional. Proporcional a los meses que trabajó, que en este caso fueron solamente 2. 50.000 dividido 12 por 2
me da 8.333,33, que es lo que yo le voy a pagar de aguinaldo o SAC proporcional, ¿sí? Por eso uso la base de los meses. En otro caso, por ejemplo, si hubiera entrado el 16 de mayo, yo no puedo hacerlo dividido meses porque no son meses, ¿sí? Lo tengo que analizar en días. Entonces, ¿qué voy a hacer? 50.000 dividido 360, o sea, el año completo, por los días que trabajó en el semestre. Si entró el 16 de mayo, trabajó 15 días de mayo y los 30 días de junio, con lo cual trabajó 45 días en este semestre, ¿sí? Entonces, el cálculo es 50.000 dividido 360 por 45, ¿sí? Fíjense la misma base, 360 días con 45 días, 12 meses con 2 meses, ¿sí? Esto me da 6.250. Y otro ejemplo, como para que lo tengan en cuenta, si hubiera entrado el 8 de febrero del 2021, ¿sí? Tengo 22 días de febrero, 30 menos 8 es 22, trabajó 22 días de febrero, 30 días de marzo, 30 días de abril, 30 días de mayo y 30 días de junio. Esto me da 142 días trabajados. Lo que voy a hacer es 50.000 dividido 360 por 142 días y así voy a sacar el SAC bruto que le tengo que pagar a este empleado proporcional, ¿sí? Si trabaja el semestre completo, cobra 25.000. Si trabaja parte del semestre, va a cobrar obviamente menos. ¿Se entendió esa parte? Julieta, ¿de cualquier forma se puede hacer? Sí, de cualquier forma, por días o por meses. Eso es así, y se los digo así para que sea más sencillo para ustedes. Porque si es un semestre completo, no hay duda, ahí no hay problema. Ustedes hacen la mitad, hacen el 50%, dividido 2, no hay duda. Pero si ustedes se acostumbran a hacer dividido 2, por experiencia me pasa que cuando corrijo, veo que siempre hacen dividido 2. Entonces no prestan atención si no ingresó a principio del semestre o si no se fue al final del semestre, no es lo mismo, ¿sí? Entonces hay que prestar atención, por eso siempre aconsejamos que se aprendan esa formulita, ¿sí? Dividido 12 por la cantidad de meses trabajados en el semestre, que si es completa va a ser dividido 12 por 6, ¿sí? O dividido 360, siempre 360 por la cantidad de días trabajados, ¿sí? Eso es el sueldo anual complementario. Es medio sueldo más si trabajó el semestre completo, que se abona en junio y la otra mitad se abona en diciembre, ¿sí? Acá lo que les quiero aclarar es que obtengo, esto es lo que ya le había dicho, cuando se produce la extinción, también se paga una parte, eso es lo que dice la ley, ¿sí? Cuando el vínculo se extinga, la relación laboral se extinga, por cualquier motivo que sea, porque el empleado renuncia o porque lo despiden o porque tiene un accidente, por lo que sea, que se termine la relación laboral, dice la ley, cuando opere la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, el trabajador o los derechohabientes, supongamos en el caso que la extinción se produzca por muerte del trabajador, tendrán derecho a percibir la parte del SAC que se establecerá como la 12ª parte de las remuneraciones devengadas en la fracción del semestre trabajado, ¿sí? Esto quiere decir que si trabajó hasta mayo, no le voy a pagar medio sueldo, sino que le voy a pagar dividido 12 por 5, ¿sí? Le voy a pagar hasta la cantidad de meses o días que haya trabajado en el semestre que se produce la extinción, ¿sí? Y después la ley aclara que van a considerarse, que forman parte para calcular la mayor remuneración, las licencias por enfermedades, porque estas licencias, si son inculpables, son pagas, todo tipo de licencias pagas, remuneradas, ¿sí? Todo si una persona no va a trabajar, pero está cobrando remuneración, porque es una licencia paga, va a formar parte para calcular el SAC, como así también las vacaciones. Pero no voy a tomar en cuenta estas remuneraciones para el cálculo del SAC cuando estoy en una licencia por maternidad, ¿sí? La licencia por maternidad o el periodo de excedencia, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos mujeres, en
en estos dos casos esto no devenga SAC, ¿sí? Estos meses o estos días que esté la mujer dentro del semestre de licencia no van a computarse para el SAC, o sea que los voy a restar dentro del semestre. Tampoco se van a considerar para el SAC las enfermedades reserva de puesto, ¿sí? Una vez que, lo vamos a ver también a licencias, una vez que una persona agotó el plazo legal de que está cubierto por enfermedad de paga, pasa a estar un año de reserva de puesto donde en ese año no cobra remuneración, ¿sí? En este caso, al no cobrar remuneración, tampoco genera derecho a SAC, como las licencias sin goce de sueldo o las suspensiones, ¿sí? Esto es como para que ustedes lo tengan, todavía no lo vimos, lo vamos a ver más adelante, pero para que lo vayan teniendo presente que si yo no cobré remuneración, no voy a tener derecho a cobrar SAC sobre esos días que no cobré remuneración, ¿sí? Profe, Sí. usted antes dio el ejemplo, cuando el sueldo bruto es mayor en diciembre, se paga con la liquidación de diciembre. ¿Pasa Sí. lo mismo con junio? No, porque en junio se paga el 30, ¿sí? Entonces, vos para calcular el SAC tenés que llegar al 30 de junio. Y ahí ya vas a tener cuál fue la remuneración de enero, febrero, marzo, incluida la de junio, ¿sí? Bien, En cambio, en diciembre... ¿Cómo? Se considera todo el mes, por eso, porque al cobrar en 30 ya es como que lo tiene en cuenta a esos dichos días. Claro, yo ya sé exactamente cuánto va a cobrar en junio bruto, porque ya tengo que saber al 30 de junio cuál es su liquidación, ¿sí? Por eso a lo mejor escuchan que los contadores en junio están todos preparando la liquidación para analizar bien y saber si es la mejor remuneración la de junio o es alguna previa, ¿sí? En cambio, en diciembre, como yo lo tengo que pagar antes de fines de diciembre, no tengo el valor de diciembre. Lo calculo con las remuneraciones que tengo hasta noviembre y después hago el ajuste por diferencia, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra duda que me quieran preguntar, Aguinaldo, que quieran saber? Silencio. Ninguna duda. No, profe, por ahora. Bueno, seguimos. Este ejemplito yo después se los voy a pasar para que a ustedes les quede claro. Hay un solo ejercicio que es el 9, pero ahora vamos a ver, perdón, acá, embargo, ¿sí? Hasta acá es el SAC. Ustedes el SAC lo van a tener que pagar siempre si ustedes están liquidando el mes de junio o el mes de diciembre, ¿sí? Puede ser que en un ejercicio no le digan calculen el SAC. Si nosotros le estamos dando un ejercicio en mayo donde digan calcular las remuneraciones netas, ustedes van a calcular el sueldo solamente, ¿sí? Si estamos en junio y le dicen calcular las remuneraciones netas de este trabajador, no tenemos que especificarle que en junio ustedes tienen que calcular el sueldo y el SAC, ¿sí? Lo van a tener que hacer, porque estamos en junio, es implícito. Ustedes ya saben que si estamos en junio, tienen que calcular el sueldo y tienen que calcular el SAC. Lo mismo si estamos en diciembre, van a calcular el sueldo y el SAC, ¿sí? Porque muchas veces también pasa que en un examen tomamos sueldo, calcular las remuneraciones de junio y hacen solo sueldo, porque dicen, ay, nadie me dijo que había que calcular el SAC, ¿sí? Pero estamos en junio. Si estamos en junio, hay que calcular el SAC. Si estamos en diciembre, hay que calcular el SAC, aunque el ejercicio expresamente no lo diga, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, habitualmente se hacen en recibo de sueldos separados, ¿sí? Mucho más el de diciembre porque obviamente se abona antes. En la práctica, generalmente lo vamos a hacer en el mismo recibo de sueldo para ahorrarnos el tema de volver a calcular los descuentos, ¿sí? Si ustedes los hacen en dos recibos de sueldos separados, no pasa nada, van a tener que calcular las retenciones sobre el sueldo bruto y las retenciones sobre el SAC bruto, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada. Habitualmente, para unificar y para hacerlo más fácil, se hace en un mismo recibo de sueldo. En la práctica puede ser que se haga por separado, generalmente, y lo más común es que se haga por separado, ¿sí? Bueno, el SAC es cortito, es eso en sí, ¿sí? La mejor remuneración y conocer un poquito que pasó de variar mucho como no obligatorio hasta llegar a estar por ley obligatorio y esto que se corrió al 18 en beneficio de los trabajadores. Ahora lo que vamos a ver es embargo, ¿sí? Porque el embargo obviamente es una retención que se hace por algún tipo de deuda que haya tenido el trabajador, ¿sí? Esto está al principio del apunte.
¿Sí? Que obviamente para poder hablar de lo que es embargo de sueldo tenemos que analizar el salario mínimo vital y móvil, que ya lo vimos un par de veces, incluso cuando hablamos de remuneraciones vimos este artículo 116, que define el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y nos dice que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada de trabajo, de modo que le asegure, y lo que yo les dije hace un rato, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión, ¿sí? Que le asegure todo a una persona. Esto se fija por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, ¿sí? Que está representado por sindicatos y demás. Esto va cambiando, en un momento estuvo muchísimos años fijo, después se fue actualizando, por suerte, se fue actualizando año a año, y de hecho hace poco, hace 15 días, salió en el boletín la última modificación que lo actualizó, porque ya habían salido la publicación hasta febrero del año 2022, y ahora se modificó, ¿sí? Esto es un valor que es ahora de 32.000 pesos. Esto quiere decir que nadie podría vivir con menos de 32.000 pesos, ¿sí? Para que le asegure todo lo que dice acá. Una persona sin cargas de familia, o sea, un trabajador solo, ¿sí? Nadie puede cobrar menos de esto por mes en una jornada de 8 horas. Y por hora de 160 nadie puede cobrar menos de 160 pesos la hora, ¿sí? Estos 160 es 32.000 dividido 200, por si alguna vez se olvidan el valor hora, saben cuál es el mensual, dividido 200 me da 160, o sea, nadie puede cobrar menos de 160 pesos la hora, ¿sí? ¿Y por qué vemos esto? Porque la ley dice que este salario mínimo vital y móvil es inembargable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a mí, de mi sueldo, nadie me puede tocar estos 32.000 pesos. De los 32.000 para arriba sí me lo pueden tocar, pero siempre tengo que tener asegurado estos 32.000 pesos, ¿sí? El salario mínimo vital y móvil es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas alimentarias, y esto es importante, ¿sí? Yo tengo mi remuneración, ¿sí? Y me tienen que asegurar estos 32.000 pesos, pero si yo tengo un juicio porque debo o no me hice cargo de mis hijos, ¿sí? Y mi cónyuge mejor dicho, me genera un tipo de deuda, de juicio por deudas alimentarias, donde yo tengo que asegurar la manutención de mis hijos, en ese caso sí me van a poder embargar lo que determine el juez, y que va a ser en base a la cantidad de hijos que tenga, en base a la remuneración que cobre, en base al nivel de vida que tenían mis hijos antes de la separación y demás. Entonces, en ese caso, sí se puede embargar más de lo que corresponda, ¿sí? Lo que se refiere a esta inembargabilidad es con respecto a las deudas comerciales, ¿sí? Las deudas comerciales, aguarden que está viendo Matías, es porque la ley estima que en un mes hay 25 días de 8 horas, ¿sí? Ustedes hacen 25 por 8 y les da 200, la ley estima que días hábiles o días que generalmente se trabajan en un mes son 25 y no 30, entonces 25 por 8 te da 200, por eso se hace siempre, ¿vieron cuando hacemos las horas extras que nosotros también hacemos sueldo bruto habitual dividido 200? Bueno, es básicamente para saber el valor hora, eso, ¿sí? Entonces, bueno, un embargo, como les decía, un embargo comercial es una persona compró en determinado lugar o con determinada tarjeta, ¿sí? Y no lo pagó por X motivo, ¿sí? Se quedó sin trabajo, no quiso pagarlos, prefiere que le embarguen el sueldo y demás, ¿sí? Obviamente esta empresa a la cual se le debe plata va a iniciar, primero va a tratar de solucionarlo de 1000 maneras, dándole beneficios, otorgándole cuotas y demás, hasta que la persona pague. Si la persona no pague, obviamente va a iniciar un juicio para poder cobrar eso, ¿sí? Que el empleado, que este trabajador o esta persona se llevó sin pagar. Y lo va a querer cobrar, ¿sí? Entonces va a intervenir un juez, donde un juez se van a analizar si esta persona está anotada en alguna empresa, ¿sí? Porque si esta persona trabaja en negro
y no está registrado en el sistema, es imposible sacarle plata, ¿sí? En cambio, si es una persona que está en relación de dependencia anotada para una empresa, van a ir a accionar contra la empresa, ¿sí? Le va a llegar un oficio a la empresa, a la persona que liquida sueldos, donde le dice que esta persona debe a esta, supongamos, a Musimundo, le debe 100.000 pesos porque sacó 2 televisores y no los pagó, ¿sí? Entonces, va a llegar el oficio donde el juez determina que a esta persona que debía 100.000 pesos más costas, intereses y honorarios, son 150.000 pesos, que esta persona se le empiece a retener del sueldo todos los meses un porcentaje, que ahora lo vamos a ver, y esa plata que se le vaya descontando a este trabajador en relación de dependencias se va a ir depositado a una cuenta judicial para que Musimundo, a través de sus abogados, empiece a recuperar, ¿sí?, la plata que esta persona le debía. Es la única manera que pueden accionar para cobrar, ¿sí? Por eso se necesita que esta persona esté anotada en blanco para que se le pueda retener de su sueldo. Si una persona no está en el circuito formal y está en negro, no se le puede accionar por ningún lado, ¿sí? Después sí, podría ir a mayores y tratar de ver si tiene bienes o algo para ir por ese lado. Pero lo más fácil es trabarle un embargo de sueldo, ¿sí?, donde se le notifica a su empleador que se le empieza a descontar esta X cantidad de dinero por mes. Y el empleador está obligado, ¿sí?, aunque sea engorroso para las personas que liquidan sueldo, está obligado a efectuar este cálculo todos los meses y a depositarlo en esta cuenta judicial que se abrió para este caso, ¿sí? Si esta persona habitualmente compraba cosas y no pagaba, van a llegar un montón de embargos, ¿sí? Y acá es el primero que llega. Si yo soy un empleador y me llega un embargo de Musimundo, un embargo de Frávega, un embargo de Easy, me van llegando distintos embargos, yo voy a empezar con el primero que llegó, voy a responder y voy a empezar a embargar. Cuando termine de embargar todo lo que debía en Musimundo, sigo con Frávega. Cuando termino con Frávega y así sucesivamente. No puedo tener 2 embargos por deudas comerciales al mismo tiempo. Eso no se puede. Lo que sí se puede es tener un embargo por deuda comercial y un embargo por deudas alimentarias, ¿sí? Ahí sí se puede, porque una cosa no quita la otra. Yo no puedo no darle o privar en deudas alimentarias a mis hijos porque debo plata porque saqué en otro lugar, ¿sí? Entonces, 2 embargos comerciales no se pueden tener, se empieza con uno, cuando se termina se sigue con el siguiente. En cambio, sí se puede tener una deuda por un embargo comercial y una deuda y un embargo por deudas alimentarias, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver siempre es el embargo por deudas comerciales, vamos a ver cómo se calcula, y el embargo por deudas alimentarias a ustedes directamente va a venir el juez y les va a decir a esta persona se le embarga tanta plata fija por mes o tal porcentaje, pero eso lo define el juez y ustedes acatan lo que dice el juez y nada más. En el caso de deudas comerciales, ustedes van a tener que hacer el cálculo en base a lo que diga el decreto, que vamos a ver ahora, que es el 484 del año 87, ¿sí? Pero les tiene que llegar a la persona que liquida sueldo esta cédula judicial, ¿sí?, que mandan, indicando cuál es el monto, indicando a los abogados involucrados, ¿sí?, cuál es el monto a retenerle a este trabajador, y ustedes obviamente le van a notificar al empleado, porque va a haber todos los meses de ahora en más un descuento en su recibo de sueldo por este embargo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esto es lo que vamos a ver. El decreto 484, si ustedes lo leyeron, parece medio complicado, o sea, no se entiende nada, básicamente es como muy engorroso y numéricamente es mucho más sencillo. El decreto es este, son 2 páginas, es muy cortito y dice lo que está explicado acá. Es la forma de calcular los embargos, ¿sí? Y se embarga todo, se embarga cada vez que una persona cobre, se va a embargar el sueldo. Si hace horas extras también se van a embargar sobre las horas extras, se van a embargar sobre las vacaciones, se va a embargar sobre el aguinaldo y se va a embargar sobre las indemnizaciones, que no lo vamos a ver ahora, pero bueno,
Se embarga todo, porque si esta persona deja de trabajar y empieza a estar en negro, no le voy a poder embargar nada más, ¿sí? Entonces, mientras que se pueda, le voy a sacar a este trabajador para que cumpla con sus obligaciones, ¿sí? La forma del cálculo es, las remuneraciones superiores al salario mínimo vital y móvil son embargables, ¿sí? Porque se acuerdan que les dije que el salario mínimo vital y móvil es inembargable. O sea que este piso de 32.000 no lo puedo tocar. De ahí para arriba se puede embargar. Y yo voy a embargar el 10% o el 20%, ¿sí? Esos dos valores. No voy a embargar el 11, el 15, o el 10 o el 20. Voy a embargar el 10 haciendo la siguiente comparación. Voy a analizar las remuneraciones brutas de cada trabajador, de este trabajador al cual le voy a embargar. Lo voy a comparar a esta remuneración bruta con el doble del salario mínimo vital y móvil. Si no la supera, voy a calcular el 10%. Y si la supera, voy a calcular el 20%. ¿Sí? En cambio de las indemnizaciones, que son unas sumas que se paga cuando un empleado deja de trabajar, cuando se extingue el vínculo, ¿sí? También se voy a tratar de embargar. Y voy a embargar también el 10 o el 20%, ¿sí? Pero directamente sobre el valor de las indemnizaciones. Los voy a comparar con el salario mínimo vital y móvil solamente para saber si embargo el 10 o el 20, pero voy a embargar sobre el valor de las indemnizaciones, ¿sí? En cambio acá, a la remuneración bruta le voy a restar el salario mínimo vital y móvil y a esa diferencia que me dé le voy a calcular el 10 o el 20. En realidad la diferencia es que acá a la resta, a lo que se resta del sueldo menos el salario, le embargo el 10 o el 20 y acá directamente sobre el importe total de las indemnizaciones. Pero yo sé que esto es difícil si se los cuento así y en números es mucho más sencillo, que es acá. Voy a tomar, para embargar, en este caso nosotros estamos viendo sueldo y SAC, ¿sí? Cada vez que haya remuneración las voy a embargar. El embargo de sueldo, obviamente el sueldo mensual va a contener si hizo horas extras, si hizo vacaciones, si hizo feriados, si cobró comisiones, ¿sí? Va a estar todo incluido en el sueldo bruto. Por lo tanto, a este sueldo bruto mensual o quincenal o proporcional si no trabajó el mes completo, ¿sí? Le voy a restar el salario mínimo vital y móvil, obviamente mensual o proporcional. Si yo acá tengo un sueldo de 30 días, voy a restar un salario mínimo vital y móvil de 30 días. Si tengo un sueldo de 15 días, porque supongamos que entró el 16 de un mes, le voy a restar un salario mínimo vital y móvil de 16 días también, ¿sí? A este resultado, o sea, a la diferencia entre el sueldo y el salario mínimo vital y móvil, le voy a aplicar el 10 o el 20%, ¿sí? Y este porcentaje va a depender, si este sueldo bruto de acá arriba es mayor a 2 veces esto, le voy a aplicar el 20%. Ahora, si este sueldo bruto es menor a 2 veces este salario mínimo vital y móvil, le voy a aplicar el 10%, ¿sí? Esto es lo que dice este decreto. Y voy a hacer lo mismo con el SAC, ¿sí? Voy a sacar un SAC bruto, semestral o proporcional si no trabajo el semestre completo. A esto le voy a restar un salario mínimo vital y móvil, también semestral o proporcional, siempre es la misma base. Y a este resultado le voy a aplicar el 10 o el 20%. El 10% si este SAC bruto es menor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, y el 20% si este SAC bruto es mayor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en números, no se asusten. Y esto es una tablita que yo les dejé, que les hice ahora porque se actualizó, ¿sí? De cuál es la vigencia. En abril el salario mínimo vital y móvil era de 23.544, esto dividido 200 le da 117,72, y así fue cambiando. Como modificó en septiembre era 29.160, pero como la modificación salió a partir del 21 de septiembre, es de 31.104. Ahora que estamos en octubre es de 32.000 y va a durar así en 32.000 hasta febrero, que pasa a ser 33.000, ¿sí? Esto, ¿qué les puedo decir? Son importes que los tienen que saber, ¿sí? Si el examen es virtual, ustedes lo pueden tener anotado porque es imposible que yo me dé cuenta que ustedes no lo tienen anotado, ¿sí? Ahora, si el examen es presencial,
ustedes tienen que saber en otra instancia donde hubiera exámenes presenciales, ustedes tienen que saber cuál es el salario mínimo vital y móvil para aplicar un embargo, ¿sí? No pueden en un examen decir, si les tomamos embargo, decir cuánto era, es un valor, es un número que lo tienen que saber, ¿sí? Obviamente al cambiar tienen que prestar atención en qué mes están para usar el salario mínimo vital y móvil del mes en el que estén liquidando, ¿sí? Pero bueno, ahora ¿qué les voy a decir? Estudiénselo, sí, el examen es virtual y lo van a tener anotado y no está mal que lo tengan anotado. Pero bueno, traten de aprenderlo, son un par de importes. Yo hoy no me los aprendo todavía porque cambió, ¿sí? Me sé 32.000, 33.000, pero de abril ya es como que pasó y uno se olvida. Pero tienen que tenerlos presentes, ¿sí? Entonces, esto es una tablita y yo acá les hice ejemplitos para que ustedes lo vean, ¿sí? En números, como yo les decía, es mucho más sencillo. ¿Se ve este Excel o se los abro un poquito más? Se ve bien. Sí, se ve. Bárbaro. Entonces, el caso 1, por ejemplo, ¿cómo haríamos para calcular un embargo de un sueldo de un trabajador mensualizado? Estamos en el mes de octubre, donde el salario mínimo vital y móvil es de 32.000, ¿sí? Si yo tengo que este empleado tiene un sueldo bruto de los 30 días completos de octubre, gana 80.000, a estos 80.000 le voy a restar el salario mínimo vital y móvil de octubre, que es de 32.000. Esta diferencia me da 48.000, ¿sí? A esta diferencia yo tengo que analizar si le voy a aplicar el 10 o el 20%. ¿Y cómo voy a saber eso? Con la siguiente comparación. Hago, si el sueldo bruto, ¿cómo es con respecto a 2 veces este salario mínimo vital y móvil? ¿Sí? 2 por 32.000 me da 64.000. Como 80.000 es mayor a 64.000, le aplico el 20% a esta diferencia, ¿sí? El 20% de 48.000 me da 9.600. Este es el importe del embargo, ¿sí? El embargo se pone dentro de las retenciones, ¿sí? Descontando ahí directamente. Van a tener jubilación, ley, obra social y embargo. Si no tuvo sindicato, ¿sí? Se pone junto dentro del importe de los descuentos o retenciones. Y se calcula así. Supongamos que el sueldo fuera más chiquito, fuera de 50.000, le resto también los 32.000, esta diferencia me da 18.000. Obviamente 50.000 es menor a 2 veces 32.000, 50.000 es menor a 64, embargo el 10% de esta diferencia, 1.800 pesos, ¿sí? Vieron que en números no es difícil, pero tienen que analizar esto. Obviamente, ¿qué me pasa cuando se avivan, perdonen la palabra? ¿Qué hacen ustedes? Me dicen, si esto es mayor que esto, embargo el 20, si esto es menor que esto, embargo el 10. Es correcto, matemáticamente y numéricamente es correcto, pero si a ustedes le preguntan por qué se embarga el 20%, ustedes no me pueden decir que porque esto es más grande que esto, ¿sí? Ustedes me tienen que decir que se embarga el 20% porque el sueldo es mayor, el sueldo bruto de ese mes, es mayor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y voy a embargar el 10 si el sueldo bruto es menor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? ¿Se entiende? En números ahora, ¿se ve como más fácil? Sí, profe, se entendió. Sigo entonces. Yo a veces me preocupo, digo, no me entienden o voy muy rápido. Bueno, en el caso de eso es si trabajó el mes completo. Un mes completo, un salario mínimo vital y móvil, completo. Ahora supongamos que en octubre trabajó 12 días, ¿sí? Porque supongamos que entró, es un empleado nuevo y ya pobre entra y lo tiene bien embargado, ¿sí? Y tiene 12 días trabajados solamente en este mes de octubre. Yo no puedo pagarle 80.000 que era su sueldo bruto. Lo que voy a hacer es 80.000 dividido 30 por 12, ¿sí? Porque trabajó 12 días nada más. Le voy a pagar 12.000. Por eso salen estos 32.000. Es de 80.000 dividido 30 por 12 días trabajados. Si acá estoy pagando 12 días, tengo que tomar un salario mínimo vital y móvil de 12 días. Si 30.000 es por un mes, por 12 días me da 12.800, ¿sí?
Esto está en los cálculos, yo cuando les pase el Excel ustedes lo van a ver. El salario mínimo vital y móvil es de 12.800 por 12 días. Esta diferencia me da 19.200. A esta diferencia le tengo que saber si le voy a embargar el 20 o el 10%. ¿Qué hago? 32.000 lo comparo con 2 veces este salario mínimo vital y móvil, que 2 por 12.800 me da 25.600. Como 32.000 es mayor a 25.600, embargo el 20%, ¿sí? Embargo 3.840. Lo importante es esto, que este sueldo es de 12 días y este salario mínimo es de 12 días, ¿sí? Hago exactamente lo mismo acá sobre un sueldo de 50.000, ¿sí? 50.000 dividido 30 por 12 me da 20.000. El salario mínimo vital y móvil de 12 días es de 12.800. A esta diferencia, que me da 7.200, le voy a aplicar el 10%, ¿sí? Porque 20.000 es menor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Por eso embargo 720 pesos nada más, ¿sí? Esto es un sueldo mensual, esto es sobre un sueldo proporcional. En el caso de que yo esté en junio o en diciembre, va a haber SAC, ¿sí? En el caso de que haya SAC, yo voy a embargar por separado el sueldo por un lado y el SAC por otro lado, ¿sí? No voy a embargar nunca todo junto. No voy a embargar sueldo más SAC y le voy a descontar, no. Eso no se hace, está mal. Voy a embargar por un lado el sueldo, calculo, como lo vimos hasta recién, todo acá, y voy a calcular por otro lado el embargo del sueldo anual complementario, que se calcula exactamente igual, ¿sí? Supongamos que yo tengo un SAC de un semestre completo, ¿sí? Fíjense que mi mejor remuneración era de 80.000. ¿Qué hago? 80.000 dividido 360 por 180, me da 40.000. O hago 80.000 dividido 2, que me da 40.000. O hago 80.000 dividido 12 por 6, que me da 40.000, ¿sí? Saqué un SAC bruto y tengo que sacar un salario mínimo vital y móvil bruto, que voy a hacer la misma base, 32.000 dividido 360 por 180, ¿sí? O dividido 2 o por el 50%. La misma base, esto es importante que ustedes presten atención. Acá no puedo poner un sueldo de un SAC de sobre 180 días y acá poner un salario mínimo vital y móvil completo, ¿sí? Porque está mal. Entonces lo mismo que hicimos. A esta diferencia le voy a aplicar el 10 o el 20% según si este SAC bruto es mayor a 2 veces este salario mínimo vital y móvil. 40.000 es mayor a 32.000, aplico el 20%, ¿sí? Y acá obviamente hice lo mismo con el sueldo de 50.000. 50.000 dividido 360 por 180 me da 25.000. La mitad de 32.000 me da 16.000. La diferencia de 9.000, como esto es menor a 2 veces esto, le embargo solo el 10%, ¿sí? Y no el 20%. Y voy a hacer lo mismo si tuviera un SAC proporcional. Esto quiere decir que no trabajó el semestre completo. Supongamos que trabajó 120 días, ¿sí? ¿Qué hago? Al mismo sueldo de 80.000 dividido 360 por 120 me da este SAC proporcional. Hago lo mismo con el salario mínimo vital y móvil. 32.000 dividido 360 por 120. A esta diferencia le voy a aplicar el 20%. ¿Por qué? Porque 26.000 es mayor a 2 veces esto, ¿sí? 26.000 es mayor a 21.000, aplico el 20% y me da 3.200. Y en el caso de la remuneración de 50.000, el embargo me da esto. Como es menor, aplico el 10%, ¿sí? Sobre esta diferencia. Este es el caso del sueldo y de un sueldo mensual, sueldo proporcional, SAC completo, SAC proporcional. Puede ser que tenga un trabajador jornalizado, ¿sí? Que cobre por hora. Si cobra por hora, lo que voy a hacer es saber cuántas horas trabajó en el mes, ¿sí? O en la quincena, si embargo por quincena o si embargo por mes. Supongamos que trabajó 90 horas,
en un mes y habitualmente su hora bruta es de 350 pesos, supongamos, este es un ejemplo, cobra 31.500 pesos. Lo tengo que comparar a la misma cantidad de horas, que son 90, por 160, que es lo que sale, ¿sí? 32.000 dividido 200, que es lo que cuesta el valor hora a octubre, ¿sí? Sobre el salario mínimo vital y móvil. 90 por 160 me da 14.400, la diferencia es 17.100, que es exactamente igual. Comparo 31.500 es mayor a 2 veces este salario mínimo vital y móvil que da 28.800, por lo tanto, embargo el 20% sobre esa diferencia, ¿sí? Y si acá, supongamos, la hora era de 200 pesos, me va a dar 18.000, contra 160 pesos, que es la hora del salario mínimo vital y móvil. Acá, como ven claramente, 18.000 es menor a estos 28.800, por lo tanto, puedo embargar sobre esta diferencia de 3.600 solo el 10%, ¿sí? Es exactamente igual, los cálculos son siempre lo mismo. Y en el caso de si tuviera un SAC, un trabajador jornalizado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar la cantidad de horas que hizo en el semestre, ¿sí? Que en este caso fueron 200, muy poquitas, pero bueno. Lo voy a multiplicar por el valor hora, 350, por los 150 días, ¿sí? Que en este caso, esperen que me faltó acá, está dividido 360 por 150, ¿sí? Fueron 200 horas en el semestre, por 350 me da la remuneración de la mejor remuneración, ¿sí? Del semestre. Dividido 360 y supongamos que acá trabajó 150 días en el semestre, ¿sí? Por eso me da en base 200 por 350 dividido 360 días por 150 días, me da 29.166. Voy a hacer lo mismo acá, me faltó lo de, esto lo hice recién, sí, voy a hacer lo mismo acá y me da un salario mínimo vital y móvil de 13.333,33. A eso obviamente hago el mismo cálculo, como esto es mayor a 2 veces esto, puedo embargar el 20%, ¿sí? Todo sobre SAC. Y acá lo mismo, hice lo mismo, nada más que con una remuneración más chiquita, por lo menos fui pareja, en todas me olvidé. ¿Sí? Entonces, sobre una remuneración de 200 pesos la hora, me da un SAC de 16.000, que es menor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, por lo tanto, embargo, ¿no? Embargo el 10%, ¿sí? Es en todos los casos lo mismo, van a ver que siempre es así. Acá me olvidé de poner esto. Profe, Sí, perdón, ¿por qué son 200 ahí en el SAC? es un invento, es un ejemplo. Supongamos que trabajó bien. 200 horas, es medio poquito, pero bueno, supongamos que trabajó 200 horas en el semestre. Acá le podría poner, vamos a ponerle un poquito más grande, porque es como muy poco en un semestre haber trabajado. Pero bueno, yo después si no se los voy a tocar bien y se los paso. No, no le voy a poner 200 porque me va a quedar valores muy grandes. ¿Sí? 200 horas, no, está bien porque puede ser... Bueno, vamos a dejarlo así el ejemplo para que ustedes vean. Pero ustedes lo que tienen que analizar siempre en un trabajador semestral, en un SAC de un trabajador jornalizado, es la cantidad de horas que hizo en ese semestre, ¿sí? La mejor remuneración, que fue 350 sobre un... Es un mes, está bien, estoy diciendo cualquier cosa. Ustedes se van a fijar cuál es el mes que haya hecho de los 6 meses, el mes que haya hecho la mayor cantidad de horas y relacionado con la mayor cantidad de plata que haya cobrado, ¿sí? 200 por 350 es la mejor remuneración que cobró un trabajador jornalizado en un mes, ¿sí?
En un mes, supongamos que en el mes completo de enero hizo 180 horas. En el mes de febrero hizo 190 horas. En el mes de marzo hizo 200 horas. En abril hizo 180 y en mayo hizo 150 y en junio hizo 120. La mayor cantidad de horas la hizo en marzo. Son estas 200 horas, es lo que yo elijo. Por 350 pesos cobraba por hora, ¿sí? Pero como no trabajo el semestre completo, hago dividido 360 por 150 días. ¿Sí? Es un ejemplo, es inventado. Lo que ustedes tienen que prestar atención es que es la misma base. 200, 200, 360, 360, 150, 150. Lo que cambia es el valor hora. Obviamente él cobra 350 y el salario mínimo vital y móvil es de 160. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan calcular. ¿Se entendió o les hice lío? Profe, Sí. entonces el jornalizado, o sea, se va a multiplicar por la cantidad de días que se presentó a trabajar, sería. No importa que haya trabajado todo el semestre. Claro, después vamos a calcular SAC de un jornalizado. Ustedes no se preocupen, porque esto yo les quiero explicar para que ustedes entiendan el embargo, ¿sí? Después lo vamos a ver, cómo se saca el SAC de un trabajador jornalizado, ¿sí? Ah, ok. Por eso no los quiero complicar, porque encima hoy el ejercicio 9 es solo un mensualizado. Pero yo quiero que entiendan ustedes que en un mensualizado ustedes van a agarrar siempre el sueldo bruto y lo van a comparar con un salario mínimo vital y móvil. En cambio, en el jornalizado no van a tener un sueldo bruto, ¿sí? Van a tener la cantidad de horas que trabaja. Entonces, son horas por el valor hora, horas por el valor hora del salario mínimo vital y móvil. Y lo mismo de un SAC, ¿sí? Van a ser horas trabajadas en el semestre por los días que haya trabajado en el semestre, ¿sí? Si acá hubiera sido el semestre completo, hacen dividido 180. Pero yo les quise hacer un ejemplo si ustedes lo analizaban. Y después acá abajo hay embargo de extinción, que no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Yo se los puse, no lo vean ahora, pero que quede guardado para cuando veamos extinción, que también se embarga todo lo que sea, ¿sí? Se embargan todo, tanto el sueldo como el SAC, como las indemnizaciones, ¿sí? Pero no lo vamos a ver ahora porque todavía ustedes no saben ni lo que es una indemnización, no les voy a enseñar embargo de indemnización, ¿sí? Pero bueno, Profe, sí. el salario mínimo vital y móvil tengo que agarrar del mes en que estoy, ponele, si me dice de octubre, tengo que agarrar el de octubre. Claro. Sí, Sí, por eso es algo que ustedes tienen que saberlo. Ahora lo pueden tener anotado hasta que vayan aprendiéndolo, ¿sí? Pero si yo estoy en octubre, ustedes se van a fijar 32.000. Si yo les hago calcular en junio era 25.000, ¿sí? Si estamos liquidando septiembre, van a liquidar 31.000, ¿sí? Si estamos el año que viene, en enero, va a ser 32.000. Ya en febrero va a ser 33.000. Ustedes tienen que prestar atención al mes en el que están trabajando y embargar en base a eso, ¿sí? Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, yo sé que es mucha info toda junta y por ahí se le mezclan, pero vamos a arrancar con el ejercicio 9 a ver si se les cierra un poquito esto, todo lo que vimos recién con números. Porque el ejercicio 9 obviamente hay que calcular un sueldo, un SAC, y hay que embargar ese sueldo y embargar ese SAC, ¿sí? Así que esto yo, no se preocupen, como siempre, se los voy a pasar ahora al grupito, así les queda, y lo pueden ver. Cualquier duda, obviamente me van a ir preguntando. El ejercicio 9 dice, realice la liquidación de sueldos de diciembre, ¿sí? Obviamente, ustedes tienen que saber que se abona el 18, ¿sí? Acá no lo vamos a hacer el 18, lo vamos a hacer directamente todo junto, porque sería imposible, ¿sí? Lo vamos a hacer todo al 31, bueno, ahora lo vamos a ver. Realice la liquidación de sueldo correspondiente al mes de diciembre. Fecha de pago de SAC. Por problemas financieros se acordó con el personal no pagarlo el 18, sino con el sueldo de diciembre. Esta es una aclaración porque nosotros en la práctica no le vamos a estar diciendo, porque si yo le tomo un ejercicio que calculen el sueldo de diciembre, estamos al 30 de diciembre, entonces no me van a calcular el SAC porque ya pasó, y nos pasó una vez que algunos dijeron, no, pero si estábamos al 30 de diciembre, ya el 18 se pagó, o sea que yo no lo tengo que hacer. Bueno, no es así. Si estamos tratando de saber si ustedes aprendieron a liquidar sueldo y SAC, van a tener que hacerlo en diciembre todos juntos, ¿sí?
Acá hicimos esa aclaración para que vean que todo se pagó a fin de mes, ¿sí? Para que hagan todo juntos. Bueno, datos del trabajador, ingresó en junio del 2018, tiene un sueldo básico de 41.325, los adicionales son 1% de antigüedad por año, presentismo el 8,33%, está afiliado al sindicato, ¿sí? Fíjense que siempre la estructura de los ejercicios es igual, ¿sí? Nos dice las novedades del mes, que cobró comisiones por 3.620, que realizó 2 horas extras en días hábiles y 1 hora extra el sábado después de las 14. Trabajó el feriado, ¿sí? Vean cómo se van mezclando y cómo se va agregando todo junto. Y el 3 del 12 se recibió una cédula de notificación de embargo por una deuda comercial de 35.000 pesos, ¿sí? Esta sería la novedad. Obviamente que ustedes van a embargar hasta que se consuma todo eso. Cuando se deja, si un mes le quedaban 2.000 pesos para embargar y a ustedes el cálculo les dio 3.000, obviamente embargan 2.000, se termina ahí y el mes siguiente arrancan con el otro embargo, ¿sí? Acá le estamos dando el dato del salario mínimo vital y móvil. En el examen no lo van a tener, ¿sí? Y bueno, nada, eso. Vamos a liquidar el mes. El ejercicio tiene un detalle de las remuneraciones, ¿sí? Que tenía este básico, en noviembre se ve que aumentó, porque fíjense que es distinto. Este es el 1% de antigüedad, el presentismo. Nos da detalles para que ustedes sepan que él algunos meses hizo horas extras, que cobra comisiones, ¿sí? Para que ustedes vean que es un trabajador que tiene remuneraciones variables, con lo cual todos los meses va cambiando su remuneración, ¿sí? En el mes de julio cobró 47.749, en agosto 47.118, ¿sí? Esto no tenía que estar acá. Ustedes van viendo el detalle de lo que cobró en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y tenemos que calcular diciembre, porque hasta acá, a mí sí me da que la mayor es noviembre, pero yo tengo que liquidar diciembre para ver si diciembre es mayor o no, y tomo noviembre para calcular el SAC, ¿sí? Entonces, voy a ir a la liquidación de diciembre, recibo de sueldo, como hacemos siempre, ¿sí? Voy a sacar el sueldo bruto habitual, acuérdense, al margen, como hacemos siempre. El básico era de 41.325. Ingresó el 1 de junio del 2018, o sea que si yo estoy en diciembre del 2021, tengo 2019, 2020, 2021, ¿sí? Tengo 3 años, 3% de antigüedad, esto me da 1.239,75 y le voy a calcular el 8,33% de presentismo, ¿sí? Llego a un sueldo bruto habitual de 46.007,12, ¿sí? Que este es mi sueldo bruto habitual, no es mi mejor remuneración ni mucho menos, es mi sueldo bruto habitual, ¿sí? El ejercicio me dice que trabajó horas extras y también que trabajó el feriado. Entonces voy a calcular. Vamos a empezar por las horas extras. Realizó 2 horas extras en días hábiles y un sábado después de las 13 horas, o sea, acá me dice que trabajó a las 14, después de las 13 horas, ¿se acuerdan que era al 100%? ¿Qué voy a hacer? Sueldo bruto habitual dividido 200 por 1,5 por las 2 horas que trabajó en días hábiles, ¿sí? Esto me da sueldo bruto habitual 46.007,12 dividido 200 por 1,5, que era el incremento del 50%, este 1,5, por 2, me da 690,11. También hizo 1 hora el sábado, después de las 13, entonces vuelvo a hacer sueldo bruto habitual dividido 200 por 2, ¿sí? El incremento del 100% por 1 hora, y esto me da 460,07. Total de horas extras, 1.150,18, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se sacaban las horas extras? Era esta formulita. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bárbaro.
Y esto es un dato que yo voy a trasladar al recibo de sueldo. Lo mismo para el feriado. ¿Se acuerdan que el feriado, vimos la clase pasada, tenía una parte fija y una parte variable si tenía remuneraciones variables? La parte fija, ¿cómo hacía yo? Sueldo bruto habitual, 46.007,12, dividido 25 por 1, porque es un solo día feriado, ¿sí? Esto, 46.007,12 dividido 25 por 1, me da 1.840,28. Y se acuerdan que vimos la clase pasada que para el feriado, perdón, teníamos que ver las remuneraciones variables del mes anterior. Yo estoy en diciembre, me voy a fijar qué remuneraciones variables tenía en noviembre, ¿sí? En noviembre tenía horas extras como remuneración variable y comisiones / feriado, porque se pone acá, porque no abrimos otra, tenía 6.350. Entonces, para el cálculo del feriado yo sumaba, si tenía una sola, ponía una sola, si tenía más de una, la sumaba las remuneraciones variables del mes inmediato anterior, que era 3.105,48 de horas extras, más 6.350 de comisiones o feriados, y a eso lo dividía por 30 porque la ley decía que hacía el promedio del mes. Un mes tiene 30 días, el promedio del mes me da 315,18, ¿sí? Con lo cual la suma de la parte fija del feriado más la parte variable me da 2.155,47, ¿sí? Acuérdense que este era dividido 25 y este era dividido 30 porque era un mes, ¿sí? Como dice la ley. ¿Y de esto se acordaban cómo se sacaba el feriado? Silencio, ¿sí? Perdón que no me llegan las notificaciones cuando estoy compartiendo pantalla. En horas extras, porque eso después de las 13 va al 100%. Camila ahí te contestó. Listo. Bueno, ya te contestaron las compañeras. ¿Sí? Profe, sí. Hay una consulta. En las horas extras, ahí divide por 200. Sí. El dato de 200, ¿de dónde se saca? Porque según calculé eran 202, me parece, en diciembre. Claro, pero ¿te acordás? Cuando vimos la clase de horas extras, la ley determina que se hace siempre dividido 200, salvo que vos estés en un convenio específico y el convenio diga la cantidad de horas que se trabaja por mes. Si no, vos lo vas a hacer siempre, la formulita, por lo menos en la práctica, vamos a hacer siempre dividido 200. Esa es la fórmula para el cálculo de las horas extras. Sueldo bruto habitual dividido 200 por 1,5 si trabajo en días hábiles o por 2 si trabajo los sábados después de las 13. Pero siempre va a ser dividido 200, ¿sí? Bien, gracias. Esa es la regla general. Después, si un convenio colectivo dice que la cantidad de horas que se hace por mes es de 192, vos vas a hacer sueldo bruto habitual dividido 192. Pero la regla general es que se haga 200. Bueno, estos son cálculos que se dejan al margen, que obviamente ustedes en un examen los tienen que dejar a un costadito, al margen, los tienen que dejar. Y ahora vamos a ir a la liquidación del mes de diciembre, ¿sí? Obviamente, como siempre y como venimos haciendo hasta ahora, le vamos a pagar los 30 días de sueldo, 41.325. Le vamos a pagar el 3% de antigüedad, 1.239,75. Le vamos a pagar el 8,33% de presentismo. El ejercicio nos decía que cobró comisiones por 3.620 en diciembre, que son las que le ponemos acá, porque las comisiones son sumas remunerativas, ¿sí? Le vamos a poner dentro del recibo de sueldo, también como suma remunerativa, el feriado trabajado, que fue un día, ¿sí? Bueno, me quedó en mayúscula, no importa. Le vamos a poner este día del feriado trabajado, que es este valor que sacamos acá, lo copio. Las horas extras, ¿sí? Estas dos al 50% y una al 100%, este importe total,
Obviamente para que quede mejor, acá estuvimos vagas, se pondrían horas extras al 50%, 690, horas extras al 100%, 460, ¿sí? Y no tengo más sumas remunerativas, por lo tanto llego a un sueldo bruto de 52.932,77, ¿sí? Que es lo que yo voy a trasladar acá. Este valor, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo llegué a este sueldo bruto y le voy a aplicar las retenciones, ¿sí? El 11% de jubilación, el 3% de obra social, el 3%, perdón, de ley 19032, el 3% de obra social. Nos decía que estaba afiliado al sindicato, con lo cual le voy a descontar también este 2,5%. Y acá aparece esta novedad que hablamos recién del embargo, ¿sí? Que les dije cuando les explicaba que se pone acá dentro de las retenciones, descontando obviamente, y cómo lo calculábamos. Acá está el cálculo que vimos recién. El sueldo de 30 días, sueldo bruto, 52.932,77. Como estoy en diciembre, el salario mínimo vital y móvil de diciembre es de 32.000 pesos. Pongo estos 32.000. 52.000 menos 32.000 me da 20.932,77. ¿Cómo? 52.932 es menor a 2 veces 32.000, o sea, es menor a 64.000, ¿sí? Por eso le voy a embargar, ¿cuánto? El 10%. El 10% sobre 20.932,77 es 2.093,28, ¿sí? ¿Vieron que es fácil? O sea, toman al sueldo bruto, le restan el salario mínimo vital y móvil. Este sueldo es de 30 días, el salario mínimo vital y móvil es de 30 días. Y a esta diferencia le voy a aplicar el 10 o el 20% según esto. Como es menor, le aplico el 10%. Este valor del embargo lo traslado acá arriba, sumo todas las retenciones, sueldo bruto menos retenciones, sueldo neto que va a cobrar este trabajador el 31 del 12, ¿sí? 40.517,60 es su sueldo ya descontado, la parte del embargo que el empleador va a tener que ir a depositar a esta cuenta judicial que hablamos hace un ratito, ¿sí? ¿Se entendió esta parte y el cálculo del embargo? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos entonces. Ustedes me dicen que sí y yo sigo. Pero bueno, como les contaba antes, estamos en diciembre. En diciembre también tenemos que pagar el SAC. Para pagar el SAC dijimos que era la mejor remuneración devengada por todo concepto. Miro todos los brutos y llego a que noviembre es el más grande, ¿sí? Por todo concepto. Acá puede ser que el enunciado me haga trampitas, obviamente, y que en el examen me diga que detalle de remuneraciones y que en junio la mejor remuneración fue 60.000 pesos. Ustedes no pueden tomar junio porque es del semestre anterior. Esa mejor remuneración de junio quizás la usé para el primer SAC de junio, ¿sí? Pero ahora yo tengo que analizar de julio a diciembre. O sea que si yo tengo como una remuneración anterior a julio, no me importa. No es un dato que voy a usar. Voy a usar dentro de este semestre la mejor remuneración, ¿sí? Entonces, voy a calcular, analizo todas mis mejores remuneraciones y me da que es la de 56.462,30. Como trabajó el semestre completo, ¿sí? Porque no me dice nada, el enunciado no me dice si estuvo con licencia sin goce de sueldo, o si fue mamá y estuvo con licencia por maternidad o excedencia, o si estuvo suspendido, como el enunciado no me dice nada, trabajó el semestre completo, ¿sí? Trabajó los 180 días. ¿Qué hago? La mejor remuneración dividido 360 por 180 o la mejor remuneración dividido 2, ¿sí? En este caso, como el semestre es completo, es la mitad de esa mejor remuneración, ¿sí? La mitad de 55.462 es 27.731,30. Este es otro recibo de sueldo que vamos a hacer por separado, ¿sí?
donde voy a poner SAC, 27.731, lo sumo, SAC bruto, ¿sí? No tengo nada que sumar, es este el SAC bruto. Le aplico los descuentos, exactamente igual, 11% de jubilación, 3% de ley, 3% de obra social, sindicato, y acá le voy a tener que embargar también el aguinaldo, ¿sí? Como dijimos antes, se embarga el sueldo y se embarga el SAC. No lo puedo embargar todo junto, tengo que hacer por un lado este cálculo y por otro lado el cálculo del embargo del SAC. ¿Y qué hago? Mi SAC bruto por 180 días es 27.731,30. Mi salario mínimo vital y móvil por 180 días, ¿cómo es? No es 32.000, es 32.000 dividido 360 por 180, ¿sí? Es la mitad. Como yo acá calculé la mitad de la mejor remuneración, acá calculo la mitad del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que me da, obviamente, 16.000. A esta diferencia de 27.731,30 menos 16.000 es lo que voy a embargar. Sobre esta diferencia voy a embargar el 10 o el 20. Comparo, como vimos recién, que este sueldo es menor a 2 veces 16.000, 27.731,30 es menor a 32.000, por lo tanto a esta diferencia yo le voy a embargar el 10%, ¿sí? Y ustedes van a ir descontando. El embargo era por 35.000, le voy a descontar los 2.093 del embargo de sueldo, los 1.173,13 del embargo del SAC, me va quedando 31.000. Van a tener que ir haciéndose un archivito de Excel. Si el mes que viene embargo 6.000, voy descontando 4.000, 5.000, hasta consumirlo completamente, ¿sí? Este embargo de SAC lo voy a trasladar acá arriba, sumo todos los descuentos, llego a un SAC neto que excepcionalmente lo pagué el 31 del 12, ¿sí? Porque el enunciado me dice eso, ¿sí? ¿Se entendió? Esto de sueldo, SAC, embargo, ¿qué les pareció? ¿Difícil, no difícil? ¿Quieren que lo vea de nuevo? ¿Se fueron a ver el partido? No se entendió, profe, igual. Lo del SAC y el embargo quedó claro. Perfecto. Profe, Sí. yo tengo una duda porque ya la cursé y tengo una duda del examen, porque dijo monto de embargos del primer SAC del año. Ahí tomo desde enero hasta junio la mejor remuneración. Sí. Y el salario mínimo vital y móvil también, desde enero hasta junio el mejor. No, el salario mínimo vital y móvil, si vos estás en junio, tomás el de junio. No buscás el mejor, que obviamente siempre el salario va aumentando, nunca va bajando. Pero si vos estás en junio, vos sacás la mejor remuneración de junio. Y a eso le restás un salario mínimo vital y móvil de junio, ¿sí? Claro, cuando te dice el primer SAC sería el de junio y el segundo sería el de diciembre. Sí. Claro, Sí, esa sí, era sí. mi duda y lo hice mal en el examen. No, porque muchas veces se dice primera cuota o primer SAC, ¿sí? La primera cuota o el primer SAC es lo que primero se paga, es del primer semestre, que es en junio, y la segunda cuota o el segundo SAC es el de diciembre. ¿Vos qué habías hecho? ¿El de diciembre? No, yo como no sabía, agarré del mes que estaba y estaba mal, o sea, tenía que agarrar el de junio. Claro, por eso. El salario mínimo vital y móvil tienen que fijarse en el mes que le está pidiendo que ustedes liquiden. Si ustedes están liquidando... Perdón, profe, el embargo, o sea, cuando se le agrega el SAC, solamente es en junio y en diciembre cuando se paga el SAC. Sí, A los otros meses es solamente embargo de sueldo. solamente embargo de sueldo. Sí. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguna duda más? Quiero ver. Profe, yo tengo una duda del parcial. Sí. ¿Va a ser a desarrollar o van a hacer ponerle multiple choice con distintas opciones de resultado y tenemos que marcar? No lo armamos todavía. Yo te puedo decir lo que estuvimos haciendo desde que empezó la pandemia. Habitualmente son multiple choice, pero numéricos, ¿sí? Les decimos, no sé, el monto a embargar en base a estos datos sería esto, esto o esto. Y ustedes tienen que hacer el cálculo y elegir la opción correcta. En otros casos les damos ejercicios,
¿sí? Y ustedes tienen que poner el resultado. Habitualmente son así, no le damos, no podemos que ustedes desarrollen. Esa es la desventaja que tiene el tema del parcial, porque ustedes tienen que poner un número y quizás el desarrollo se equivocaron en un detallecito y si pusieron el número mal está mal, ¿sí? Que si es presencial nosotros podemos seguir el desarrollo. Pero bueno, habitualmente son ejercicios cortos donde les pedimos calculen las horas extras, ¿sí? Y ustedes las calculan. O calcule el feriado, o calcule el importe a embargar, o calcule la retención, pero para sacar una retención tienen que haber sacado bien un sueldo bruto, ¿sí? Generalmente son así, por lo menos hasta lo que aprendimos de comunidades, fue así. Darles ejercicios y que ustedes tengan un espacio para colocar la respuesta correcta, o darles opciones múltiples y ustedes obviamente tienen que sacar cuentas y elegir el resultado que les dé. O muchas veces tomamos obviamente la teoría de recaudos, ¿sí? Que es el primer cuadernillo, ahí sí es teoría que entra en el examen, así que estudien, donde les decimos, no sé, con cuánto tiempo antes se tiene que dar de alta un trabajador, o cuánto tiempo tengo para darle la baja, o cuáles son los seguros obligatorios que tiene que tener, cuáles son los recaudos, cuántos tipos de libros hay, cuáles son los seguros obligatorios, todo eso que vimos en recaudos laborales en el primer cuadernillo, tienen que saberlo. Y Matías, sí, son los PDFs, en realidad cuando hacemos práctica, por ejemplo, estos PDFs se los damos para que ustedes puedan entender y resolver. Obviamente ustedes al poder resolver un ejercicio saben esa teoría, ¿sí? Porque nosotros no le vamos a preguntar qué dice el artículo de la ley, no le decimos así. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen un montón de ejercicios de horas extras, ya van a saber que es dividido 200 por 1,5 por 2, ¿sí? Entonces el PDF, por más que lo aclare, ustedes ya lo van a saber con la práctica. Sí, lo que entra y lo tienen que estudiar es el primer cuadernillo, todo lo que yo hablé un montonazo, aburridísima la primera clase, donde les conté todos los pasos previos para iniciar una relación laboral, desde que se inscribía como empleador, hasta todos los pasos previos para dar de alta, el examen preocupacional o de ingreso, todo hasta que vimos el certificado del artículo 80, ¿sí? Todo eso ustedes lo tienen que saber porque siempre lo tomamos. Y Joaquín, no sabemos, porque esto es todo nuevo ahora con el tema de la facultad. En un principio iban a arrancar presencial en el año que viene. Ahora es como que tenemos que resolver cada cátedra, ¿sí? Con lo cual el parcial seguramente va a ser virtual. La idea es el integrador quizás sea presencial, pero no sabemos. No sabemos porque no depende de nosotros, sino que depende de la facu, en base a lo que cada cátedra, antes tenemos que hacer reuniones de cátedra, ver lo que quiere la mayoría de los docentes, ¿sí? Y Sofi, sí, el parcial es el 22 a las 17 horas. Un viernes, 22, 17 horas. Que eso, como ya estamos muy sobre la marcha, seguramente va a ser virtual, ¿sí? Bueno, sí, como les digo siempre, nos vemos el jueves que viene, vamos a ver licencias, vayan estudiando porque nos queda poquito. El jueves que viene es 14, va a ser la última clase, no vamos a dar tiempo parcial porque nos pusimos de acuerdo y muchas profes están más atrasadas, así que nos va a quedar la clase del 21 solo para consultas. Obviamente para el 21 espero que tengan todo estudiado. Así que eso, agradezco a los poquitos que se conectaron hoy, yo sé el esfuerzo que hacen, yo también, pero bueno, nos vemos la clase que viene. Cualquier duda, se quedan acá, no hay problema, si les queda alguna duda, si no, váyanse todos a ver el partido. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao, hasta luego.